Ricard Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotras hoy. Buenas, muchas gracias a ti. Oye, se está hablando otra vez mucho durante estos días de ese conflicto en el Sáhara. ¿Tú cómo valoras esta posición de Sánchez para los y las que no os acordéis de dónde viene y por qué estamos hablando ahora de repente otra vez de este tema? Resulta que Pedro Sánchez, presidente del gobierno, mandó una carta al rey de Marruecos en el que le reconocía la autonomía del Sáhara. Claro, ¿en qué posición deja esto a los saharauis y por qué crees tú que ha tomado esa decisión? Vale, yo en primer lugar creo que esta decisión de Sánchez no se toma de forma unilateral, ¿no? Todo viene precedido por los pactos de Abraham que se dieron eh, gracias a Trump y se acordó, bueno, llegar a pactos y acuerdos entre Israel y Marruecos, retomar y ampliar estas relaciones entre ambos países, ¿no? Y también por parte de Europa. Mm, Se ha visto acelerado por la guerra de Ucrania, pero es algo que ya se venía tejiendo desde hace más de un año, ¿no? mm, Y bueno, hay que entender el tablero geopolítico a nivel global, la cosa está cambiando, ¿no? Desde la caída de la Unión Soviética se dio, bueno, Estados Unidos como el único polo. Y ahora estamos viendo en todo el continente africano cómo está entrando el capitalismo, el influjo chino, ¿no? mm, Y de cara a Europa, digamos que Marruecos tiene una posición privilegiada. Por eso se restablecieron relaciones con Estados Unidos, que ha jugado un papel importante para establecer estas relaciones a su vez entre Israel y Marruecos, y a su vez la Unión Europea tiene como punta de lanza Marruecos para el proyecto Global Gateway, al que en el pasado mes de febrero von der Leyen anunció bueno, 1.600 millones, si no me equivoco, para Marruecos, mm. para establecer una vía de generar un, capital en África que pudiera competir con la franja y la ruta china, ¿no? Entonces, la visión de que España ha tomado esta decisión para acabar con los chantajes marroquíes por el tema Mm, de drogas, terrorismo, inmigración, es bastante sensible y simplista, ¿no? mm. Pero ¿tú crees que ha elegido bien el momento? Porque es verdad que se está comentando mucho esto de, joder, estamos ahora con el tema de Ucrania, con las movilizaciones en las calles, y ahora de repente este movimiento de Pedro Sánchez es como añadir más leña al fuego aún, ¿no? No, claro, para España es un disparo en el pie, ¿no? En este momento, pero la Unión Europea tenía que acelerar estas relaciones porque se tiene que mover el mercado del gas, ¿no? Mm, Y recordemos que Argelia hasta diciembre era uno de los máximos proveedores de España, bueno, el máximo proveedor de España, que ahora está siendo sustituido por Estados Unidos, ¿no? Y se tiene que mover el tablero geopolítico para acelerar. Sí, para España es que Marruecos hay que entender que es un país ocultista, ¿no? De hecho, al haberse dado este cambio de posición, Marruecos no ha asegurado que en un futuro, ni siquiera ahora, no vaya, no vaya a volver a chantajearte, claro. Mm, sí, sí. ni, ni que vaya a abandonar sus aspiraciones en Ceuta y Melilla y Canarias. Mm. Y bueno, de hecho, una de las razones en teoría que argumentó Sánchez es que reconocía Ceuta y Melilla, pero claro, yo creo que en ningún momento nos podemos fiar de eso tampoco, ¿no? No, este es el mismo discurso que utiliza Vox para atacar a la migración, ¿no? Y sí que es cierto que Marruecos utiliza este tipo de chantaje porque es un país, un régimen dictatorial, no es una democracia, a Mm, pesar de que tiene una especie de gobierno con su canciller a la cabeza. Y de cara al exterior tiene políticas más abiertas, ¿no? mm, Pero, pero sí, no creo que la cuestión de Ceuta y Melilla sea la única. Y claro. además no tendría ningún tipo de sentido jugar tu única baza que tienes
para sostener a un Marruecos un poco más débil es el Sáhara, que es una de sus principales fuentes de financiación, de entrada de la droga, de recepción de migrantes y... Sí, sí. Estaba leyendo antes y decían que en el año 1975 la Corte de Justicia Internacional de La Haya reconocía el derecho a la libre determinación de los saharauis, pero hoy las resoluciones y sentencias siguen demostrando además que el Sáhara es un territorio diferenciado de Marruecos, pese a los posicionamientos de algunos gobiernos. ¿Qué hay detrás de este conflicto? ¿Por qué nunca se respeta ese derecho de autodeterminación? Claro, el conflicto del Sáhara viene de mucho antes, ¿no? El pueblo saharaui era un pueblo nómada que como nómada tenía parte de su cultura que se asemejaba sobre todo a la parte sur de Marruecos, pero también Mauritania, parte de Argelia, etcétera. Entonces, en los tiempos coloniales se repartió a África, obviamente, y a España le tocó el Sáhara. Desde ese momento ya incluso la lengua es, bueno, ya desde antes, ¿no? Ellos tienen el dialecto hasanía, pero ya es la única región en el Sahel que tiene el habla español, ¿no? Y ellos lo han conservado y, bueno, que me lío. Se Tranquilo, da, hay tiempo, no te preocupes. intentaba resumir rápido. Bueno, fue una colonia española que llegó a ser la provincia 53, ¿no? Y las resoluciones internacionales acordaron que se tenía que dar un proceso de descolonización, como pasó en el resto de África. Entonces, en el año 75 estaba todo preparado, incluso se destinó un gobernador para ello en el Sáhara. De golpe hubo un cambio radical en el que el Sáhara se regaló a Mauritania y a Marruecos en el acuerdo tripartito. Y bueno, en el 76, en octubre del 76, se declaró independientemente la República Saharaui, a pesar de no haber habido este referéndum. Y bueno, claro, porque en definitiva es su tierra. Claro. Y bueno, es cuando empieza la guerra, hasta el año 91, que se firma un alto al fuego y salen estas resoluciones de las que hablabas. Y Entonces, sigue, sigue. yo creo, bueno, creo que no creo, no sé, que este proceso no se ha llevado a cabo porque se acordó que el referéndum se tenía que hacer con la población que se tenía registro con el Sáhara español, ¿no? Entonces, actualmente queda mucha menos población de aquella época y Marruecos no acepta, pide, si no me equivoco, 200.000 votantes más. Además, la región del Sáhara, también hay que comprender que el Sáhara, la población saharaui se dividió, ¿no? Durante la guerra, por los bombardeos. Parte de la población se fue a la Hamada, al desierto de los desiertos, acogidos por Argelia, en Tinduf, donde hoy en día, 46 años después, siguen viviendo en un campamento de refugiados, y una parte minoritaria se quedó en el Sáhara Occidental, que Marruecos controla un 80%. Siguen habiendo zonas liberadas que tienen el control el Frente Polisario. En medio existe un muro, que es el muro más grande del mundo, que está minado. Se calcula que entre 7 y 10 millones de minas antipersona. Entonces, la población saharaui, en su gran parte, vive en el exilio. Claro. Desde entonces. Entonces, es bastante complicada la... Y la población saharaui, tú que conoces el tema, ¿cómo se siente respecto a esto? ¿Se siente traicionada otra vez por España en este sentido? Sí, claro, pero bueno, tampoco es que ya de por sí tengan muchas esperanzas Claro. en la política española, ¿no? Porque a pesar de que en el 91 salieran resoluciones, que se está haciendo mucha referencia estos días, ¿no? Las resoluciones de la ONU, pero es que realmente llevan inactivas o prácticamente inactivas desde el año 91. Las veces que se ha querido introducir cuestiones como
el análisis de los derechos humanos por parte de la MINURSO y tal, eh, Estados Unidos, Francia, que son bueno, parte de los partidos que están dentro de los países que están dentro de... han vetado esas de esto, ¿no? Entonces, hubo un estudio este año pasado donde en el Sáhara Occidental, en el que está controlado de facto por Marruecos, se llevaron a cabo una violación de derechos humanos cada 2 días, ¿no? Más de 160. Ya ves. Entonces, la MINURSO, hay mucha gente que bueno, es de Naciones Unidas, NU, bueno, en inglés UN, lo llaman United Nothing, ¿no? Claro. Y te iba a preguntar, ¿qué papel tienen los medios de comunicación en todo esto? Porque realmente el Sáhara es un territorio que está cerca y que parece que estando tan cerca como que no nos preocupa nada o solo nos preocupa cuando se crea un conflicto diplomático con Marruecos, por ejemplo. Bueno, ni tan solo cuando se crea un conflicto diplomático, ¿no? Porque el alto al fuego se rompió en noviembre de 2020 y pues incluso Televisión Española vetó a periodistas a que bajaran a los campamentos a que Brahim Ghali diera una charla, ¿no? Una rueda de prensa. Entonces, sí, los papeles de españoles han sufrido también mucho cambio, ¿no? Porque incluso en la época que se pretendía descolonizar, aquí en España se apoyaron la creación de medios para favorecer este clima de descolonización. Y si, bueno, yo no estaba vivo en aquella época, pero el movimiento pro-saharaui aquí en España era muy fuerte. Yo recuerdo incluso de pequeño que en cada pueblo se hacían actos, tal, y es un tema que se ha ido olvidando y las nuevas generaciones tampoco tenemos mucha idea por este silencio de los medios, por intereses con Marruecos también. Pero ¿y qué crees tú que hay detrás de esos intereses con Marruecos? Dinero. Siempre es lo mismo, ¿no? Pero También te digo que sí que es más fácil comunicar o informar sobre los temas de los campamentos de saharauis, porque es una gente muy abierta, acogedora, que te permite hablar con ellos, reportear, y la imposibilidad que existe de informar desde el Sáhara Occidental, ¿no? claro. Yo lo he intentado y no hay ningún tipo de garantías. Y la gente que conozco que ha entrado, bueno, pues algunos han tenido problemas y otros han entrado de formas no legales. ¿Y crees que tiene una solución este conflicto a medio plazo? Porque evidentemente tampoco se puede estar así durante el resto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones crees tú que tendrían o por dónde pasarían esas soluciones? No, es que la solución es muy sencilla, ¿no? Un referéndum que se vote y la decisión. Es que los mismos saharauis contemplan que en la votación pueda salir la autonomía Mm, de Marruecos, ¿no? mm, El Frente Polisario, si fuera por el Frente Polisario, sería la libertad para el Sáhara. claro. Pero existe un proceso de Naciones Unidas en el que se tiene que dar un referéndum. Y ¿Y qué hace la cosa, falta para que salga adelante ese referéndum? la cosa obviamente es mucho más complicada, ¿no? Porque existen los intereses de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Francia, que tienen mucha presión en Marruecos, los intereses empresariales, porque Marruecos sigue siendo un Mm, hub, ¿no? Para dar rienda suelta a la subcontratación de ciertas empresas textiles que no vamos a nombrar, mm, por ejemplo. Y se tendría que dar, sobre todo, como en todo proceso, una presión social, ¿no? mm. Pero también un interés político, Y es sobre todo. verdad que, bueno, me imagino que tú pensarás igual que en España ningún gobierno realmente ha tenido la intención de ayudar al pueblo saharaui o de ayudar a desencadenar un poco esta situación. Sí, previamente de la mayoría. Mm, Cuando son elecciones, la mayoría, ¿no? claro. Incluso se puede ver en el programa del PSOE. Sí, bueno, Luego no. claro, luego no. Es que
me da la sensación de eso, que es además como un conflicto que se mantiene a lo largo de los diferentes gobiernos. De hecho, ahora cuando ha salido todo este escándalo, pues sí, evidentemente el Partido Popular se ha echado encima del Partido Socialista, pero el Partido Popular durante los años que estuvo tampoco hizo nada diferente. Claro, es que el problema, las declaraciones de Sánchez sí que cambian este discurso de cara a la galería, tampoco tanto porque también lo tuvo el gobierno de Zapatero en parte con el ministro de Exteriores Bernardino León. Ujú. Eh, por ahí está su hijo que está bastante calladito. Claro. Y, y bueno, que tampoco cambia demasiado, ¿no? Porque es lo que tú dices, es un problema sostenido y que a pesar de que no existan declaraciones abiertas, no se hace por llevar a término este proceso. ¿Y crees que este revuelo que ha causado las palabras de Sánchez y todo este debate también que ha generado puede servir para poner el foco ahí o crees que no? ¿Crees que se va a quedar otra vez en un par de informativos dando la noticia, mañana viajará Pedro Sánchez a Ceuta y Melilla y ya estará todo bien? Mm, Claro, es que el problema es que, como siempre, se pone el foco desde España, ¿no? Mm, Se está informando porque ha ocurrido esto en España. claro. Si no, nunca estamos recordando que existe gente desde hace 46 años que está en campos de refugiados, Mm, que hay gente que sufre cada 2 días ataques a los derechos humanos más básicos, como Sultana Jaya, como tantos. mm, Entonces, sí, ojalá se pusiera esto en el foco. Pero claro, siempre se entiende desde un centralismo español que creo que seguimos teniendo esta idea colonialista, ¿no? Respecto a los saharauis, mm. que no tienen voz, o sí, mira, os regalamos, o somos nosotros los que os tenemos que... Y no, realmente son ellos los que tienen que votar simplemente. Y ya para ir terminando, porque luego viene Basilio también a hablarnos de la crisis de transportes, que da la sensación de que estamos todo el rato comentando crisis de algún tipo, ¿no? Esta semana. Te quería preguntar, ¿por dónde deberíamos informarnos si queremos conocer realmente lo que está ocurriendo en el Sáhara? No sé si a qué activistas sigues o a qué medios sigues tú. Cuéntanos un poco. Mira, en el Sáhara ocupado, en el Sáhara Occidental, los que llevan a cabo este trabajo son los de ¿Mm? Equipe Media, en francés. Y luego en los campamentos hay bastante información. En y después aquí en España llevan, bueno, son referentes el Taleb, el Jalil Mo, mm, Nasara, que habla de feminismo desde un punto de vista ¿Mm? de una sociedad árabe, que es interesante. No sé, hay bastante gente que hace muy buen trabajo. Sí, de hecho estaba pensando que los campos saharauis siempre tienen una muy buena red de comunicación y en redes sociales también son bastante activos. Claro, porque también existen los campamentos saharauis, se dio un movimiento social muy importante. Bueno, la ayuda humanitaria es muy importante, aunque Mm, allí han desarrollado un estado precario a su manera, apoyado por Argelia, muchos proyectos provienen de ayuda humanitaria. Entonces, este flujo de ayuda de personas también favorece que claro. exista, que exista estas redes de conexión. Mm. Que luego otro problema es que los medios no se interesen por ello, también te lo digo. Claro, luego pasa lo de siempre, que al final hay gente que, como dices, lleva en campos años y años y no nos damos cuenta. Y justo ahora, además, que también estamos hablando tanto de refugiados, sería un buen tema abordar los otros refugiados que hay a los que no hemos mirado durante todo este tiempo. Hablar de los refugiados saharauis es un poco como hablar del hambre, ¿no? En partes del mundo que está Mm, tan normalizado claro. que ya ni siquiera es noticia. Claro. Sí, sí, es que da esa sensación, como que da la sensación que como siempre han estado ahí y no se hace nada por revertir esa situación, pues claro, llega un momento en el que la gente tampoco mira para ese lado, claro. Que esto también implica bueno, una pérdida de esta ayuda humanitaria, ¿no? Porque del mismo modo que Claro. los medios, también la gente deja de apoyar porque
sí que ha habido avances en estos 46 Mm, años, obviamente. Ahora tienen hospitales con delegaciones médicas, con cursos activos, con hospitales de España, de Cuba. mm. Existen colegios, ahora tienen una red eléctrica que puso Argelia, pero sigue siendo un campo de refugiados Claro. en el que las casas siguen siendo de adobe, hay gente que sigue viviendo en jaimas, eh, pero bueno, dentro de esa normalidad no es un hecho noticioso, ¿no? Como dicen los medios. No voy a hablar de medios, pero yo cuando he estado en los campamentos, después es prácticamente imposible vender algo de información porque te dicen, véndeme lo mejor, no es, ya es un tema que está muy tratado o tal. Ya, es que además sorprende muchísimo cómo los medios dicen, ya es un tema que está muy tratado. Oiga, es que son personas refugiadas que llevan ahí no sé cuántos años. Precisamente la noticia es que siguen ahí y que no se ha hecho nada por eso. Pero bueno, los medios es como que en cuanto deja de ser noticia ya les deja de interesar. Bueno, y aparte es en el sur, ¿no? Continente africano. Claro. Nosotros tenemos una mirada europeísta, a pesar de que durante tantos años, tantas décadas, ha sido una provincia española, ¿no? De Y hecho, que le hacía ayer una pregunta justo a Pablo, que es una persona que trabaja en campos de refugiados en el Líbano y sí, sí, y trabaja con refugiados sirios y le preguntaba, ¿qué sientes cuando ves toda la ayuda con la que se están volcando para atraer a refugiados ucranianos? Porque incluso comentábamos que tú entras en Google a buscar algo y te pone ayuda a los refugiados ucranianos, haz clic aquí. Es como, joder, es que si hiciéramos eso con todos está los perfecto refugiados, claro. está perfecto que exista esta ayuda para los ucranianos. Pero no sé, por ejemplo, el tema de la integración, ¿no? Que luego siempre nos quejamos de que la gente del sur no se integra, porque tampoco hacemos este proceso que estamos haciendo con los ucranianos, ¿no? Aquí, ¿cómo llegan? Un saharaui, por ejemplo, tiene que pasarse 10 años para conseguir la nacionalidad y si Sí, surge. sí surge, claro, claro. Y eso que hay saharauis que sus padres siguen manteniendo el DNI español. Mm. Sí, sí, no, la verdad es que es una situación terrible y es increíble cómo durante tanto tiempo se ha mirado para otro lado y se sigue mirando para otro lado. Oye, Ricard, no tenemos más tiempo porque tengo ya a Basilio esperando, pero muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tu trabajo y nada, esperemos que, pues, que en algún momento esta situación pueda solucionarse o quieran solucionarla más bien. Inshallah, como dicen los saharauis, Dios dirá. A ver, oye, muchísimas gracias, Ricard, de verdad, encantada de tenerte aquí. Un saludo, hasta luego, chao.